En esta tercera parte lo que vamos a ver es pasado simple. El pasado simple tiene dos usos, igual que el resto de los tiempos. Generalmente contemplan más de un tiempo. El tiempo al que pertenecen, pasado, en este caso, y también se puede utilizar en expresiones donde se encuentran relacionados el presente y el futuro, que lo vamos a ver después. Lo más importante para recordar es que el pasado simple lo voy a utilizar siempre con una finished time word, una expresión de tiempo determinada. ¿Qué significa esto? Siempre que utilicemos el pasado simple, tenemos que utilizar un marcador temporal o un indicador de tiempo. Por ejemplo, yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. ¿Por qué? Porque el pasado simple se utiliza para acciones que han comenzado y terminado en el pasado. Entonces, para poder indicar que esa acción que comenzó en el pasado terminó y no continúa ni tiene relación con mi presente, necesito indicar el momento en el cual sucedió. Para eso utilizo los marcadores temporales. Tengo palabras o expresiones como el año pasado, el mes pasado, ayer, antes de anoche, anoche. Y otra opción es finished time period. Esto es cuando quiero expresar que eso que ocurrió en el pasado y ya terminó, ocurrió durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, viví en España por 2 años. Desde el momento que me mudé a España hasta el momento que me volví a mi tierra natal, estuve 2 años allí. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? Con una finished time period, con una expresión de tiempo que abarca un periodo en el pasado. Y otro uso que tiene el pasado simple son las acciones en narraciones o en relatos. Actions in narrations. Normalmente cuando uno relata, incluso cuando lo hacemos en español, relatamos en pasado y hacemos referencias temporales hacia atrás o hacia adelante como para poder dar un contexto de lo que estamos explicando o contando en ese momento. Nosotros es muy raro que veamos acciones en narraciones o en relatos porque la mayoría de los textos que vamos a manejar están en presente simple, en imperativo y algunos en presente continuo. Si bien hicimos actividades en pasado simple es para que tengan un manejo de diferentes aspectos y de diferentes tiempos verbales para poder expresarse, para poder interpretar en algún momento algún texto en particular. Pero en general los textos médicos suelen estar solo en presente simple y en modo imperativo. Lo que podemos encontrar es en algunas revistas de ciencia o de actualidad, ahí sí podemos encontrar algunos relatos o algunas expresiones que puedan estar en pasado. Otro uso que tiene el pasado simple es en la relación presente-futuro para unreal or imaginary situations. Esto vuelve a ser condicional. Condicional lo vamos a ver un poquitito más adelante, así que si bien esto lo tienen que tener en cuenta, si pueden tomar apunte lo hacen, pero es algo que vamos a ver un poquitito más adelante porque hay que tener otros tipos verbales en mente antes de poder meternos de lleno en los condicionales. Lo más importante a recordar es que siempre que voy a utilizar el pasado simple necesito un marcador temporal, ya sea una palabra, una expresión o un periodo de tiempo en el pasado. ¿Cómo voy a formar el pasado simple cuando lo tenga que conjugar? Es muy sencillo. Es el más sencillo de todos en realidad. El simple past tiene dos formas de verbo. Regular verbs, los verbos regulares. We add D when the verb ends in E or ED at the end. ¿Qué significa esto? Que vamos a agregar D o ED. Cuando utilizo la D, cuando el verbo termina en E, porque si le vuelvo a agregar otra E, cambio el sonido por una I, doble E en inglés se pronuncia como una I, y no busco cambiar la pronunciación ni el significado, sino simplemente expresar un verbo en su tiempo pasado. Y los verbos irregulares. Los irregular verbs son verbos que pueden cambiar por completo, cambiar la mayor parte de sus letras en la conjugación en pasado, o simplemente no cambiar. Entonces, como es muy difícil recordarlos todos, nos manejamos siempre con la lista de verbos irregulares. Cualquier verbo que ustedes tengan que resolver una ejercitación y encuentren un verbo, lo van a buscar primero en la lista. Si en la lista no está, es automáticamente un verbo regular y va a seguir esta regla de conjugación. No se compliquen tratando de memorizar los verbos irregulares y los verbos regulares. Siempre que trabajemos con tiempo pasado o
sí, o tiempo pasado más que nada, porque no creo que lleguemos a ver algún tiempo más, vamos a trabajar con la lista de verbos irregulares. Todo lo que no esté ahí es automáticamente un verbo regular. Y en la auxiliar que vamos a utilizar para negar y para preguntar es uno solo para todos los sujetos. Did. Es el único auxiliar que voy a tener en el pasado simple. ¿Cómo voy a formar la negación? Sigue la misma estructura que venimos viendo con los otros dos tiempos verbales. Sujeto, auxiliar, más el not, que es lo que marca la negación, el verbo en infinitivo y el predicado. Y si tengo el verbo to be, que es la única excepción, que me olvidé de mencionar recién, la excepción es el verbo to be porque tiene dos formas, was y were. El resto siguen la regla de o de al final o es un verbo irregular directamente. Entonces cuando tengo verbo to be, que es la excepción en la regla, voy a tener mi sujeto, was o were, más el not y el predicado. De vuelta, aunque esté conjugado en pasado, sigue siendo verbo to be, por lo tanto sigue siendo verbo auxiliar. No voy a agregarle el did para negar. No puedo decir I did not be. ¿Sí? Directamente es el verbo to be conjugado más el not para indicar la negación. Y preguntas tenemos de vuelta en las dos mismas categorías. Son siempre preguntas por sí o por no, preguntas informativas. Las preguntas por sí o por no van a ser encabezadas por el auxiliar, que en este caso es did. Van a estar seguidos por el subject, verb, siempre en infinitive, siempre el verbo en infinitivo cuando tengo auxiliar, y el predicate, si es que existe un predicado. Y si tengo el verbo to be, lo voy a utilizar en el lugar del auxiliar, entonces en vez de did voy a poner was o were, más el sujeto más el predicado. Las preguntas informativas van a mantener la misma estructura con el agregado del pronombre interrogativo por delante. Si tengo was o were, es lo mismo, la misma estructura con el pronombre interrogativo por delante. Vamos a ver algunos ejemplos. Oraciones afirmativas. Verbo regular, verbo irregular. Con verbo regular tenemos el ejemplo del verbo need. Como termina en de, debo agregarle ed al final. Entonces, she needed surgery last year. Ella necesitó cirugía el año pasado. ¿Qué tengo acá? Un finished time word. Last year. I burnt my hand yesterday. Me quemé la mano ayer. De vuelta, un finished time word. Si quiero negar, voy a seguir la regla de la negación. You, they, didn't refuse the treatment. Ustedes, ellos, no negaron o no se negaron al tratamiento. Vamos a ver ejemplos de interrogación. Si es una pregunta por sí o por no, va a comenzar con el auxiliar. Did you go there last year? ¿Fuiste allí el año pasado? When did he visit his doctor? ¿Cuándo visitó su doctor? Acá no tengo un marcador temporal ni lo necesito porque mi pronombre interrogativo es cuándo, que es lo que estoy buscando saber. ¿Cuándo visitó su doctor en el pasado? Como pueden ver, el pasado simple es uno de los más sencillitos porque las conjugaciones no tienen mucha vuelta, por decirlo de alguna manera. La única que hay que recordar en particular es el verbo to be, que tiene estas dos formas. Was se utiliza para I, he, she o it. Y were se utiliza para el resto de los pronombres. You, tanto singular como plural, we and they. Esto es básicamente el pasado simple, ¿sí? No es muy difícil. Trabajamos con lista. Lo que no está en lista es un verbo regular. Estas son las... Si prestan atención a lo que es negación e interrogación, siempre respetan la misma estructura. ¿Qué recomiendo siempre? Memorizar las estructuras. Si yo puedo memorizar el orden de la estructura de la negación y el orden de la estructura de la pregunta, en sus variantes, siempre recordando las excepciones, no van a tener dificultades para resolver ningún tipo de actividad, ¿sí? A veces puede ser difícil interpretar el significado del verbo porque normalmente las ejercitaciones que les mando no tienen un gran contexto y hay verbos que tienen más de un significado en español o más de una interpretación, entonces a veces resulta un poquitito difícil. Pero vamos a tratar de hacer ejercicios donde sean un poco más sencillos o donde tengan un poquitito más de contexto como para que puedan interpretar de mejor manera. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es el pasado simple. Les repito, como ven, es uno de los más sencillitos. Vuelvo a hacer mi recomendación de siempre memorizar estructuras, sea cual sea el tiempo. Las estructuras son siempre las mismas, no varían. Y una vez que tengamos esto memorizado, vamos a poder conjugar y resolver de cualquier manera.
Bueno, hasta acá llegamos. Los dejo ahora con la última parte de esta serie de videos donde vamos a trabajar un poquitito con las oraciones que tenían las ejercitaciones de la última clase y vamos a despejar un poquitito las dudas. Así que bueno, los dejo viendo el otro video.